Buenas, en esta oportunidad estaremos trabajando la solución de triángulos no rectángulos en una primera parte, tema correspondiente a la asignatura Matemáticas del curso 10º grado. Antes tenemos que definir qué es un triángulo no rectángulo. Recordemos que los triángulos rectángulos son los que tienen un ángulo de 90 grados y dos agudos. Luego, los que no son rectángulos pueden ser acutángulos u obtusángulos, los que son llamados en ocasiones como triángulos oblicuángulos. Entonces recordemos, un triángulo acutángulo es aquel cuyos ángulos, en general todos, los ángulos internos son menores de 90 grados. Entonces tenemos este triángulo acutángulo donde alfa, beta y teta son ángulos agudos, es decir, entre 0 y 90 grados. Y un triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, es decir, mayor de 90, pero menor de 180, y dos agudos. En este caso, este triángulo obtusángulo, vemos que alfa, ese es el ángulo obtuso, que es mayor de 90, pero menor que 180, y tiene dos ángulos agudos, beta y teta. Ya después de recordar esto, ahora sí vamos a ver lo que es solucionar los triángulos no rectángulos. Recordemos que solucionar un triángulo es hallar todas sus medidas de los lados y de sus ángulos, es decir, cuánto miden los tres lados, cuánto miden los tres ángulos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que los datos que tenemos nos dan unas características específicas del triángulo. Para los triángulos no rectángulos se pueden presentar cuatro casos diferentes. Un primer caso se conoce un lado y dos ángulos. Es decir, tenemos dos ángulos internos del triángulo y un lado. En un segundo caso se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Es decir, tengo dos lados y el ángulo que conozco debe ser opuesto a uno de ellos. El caso 3, se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Es decir, tengo dos lados, pero el ángulo debe ser el que está comprendido entre los dos. Hay que tener mucho cuidado en confundir caso 2 con caso 3. Aquí el ángulo que se conoce es opuesto a uno de los lados y aquí el ángulo que se conoce no va a ser opuesto, sino el comprendido entre los dos. Y por último, el caso 4, que es más sencillo, donde conocemos los tres lados nada más, no conocemos ningún ángulo. Para estos cuatro casos hay diferentes formas de solucionarlo y en esta primera parte solo vamos a solucionar triángulos que cumplan el caso 1 y el caso 2, pues aplica lo que llamamos el teorema o la ley del seno. Para el caso 3 y el caso 4 aplica la ley o teorema del coseno. En esta oportunidad solo vamos a estar analizando caso 1 y caso 2. Los casos 1 y caso 2 aplican para la ley del seno o teorema del seno. Este teorema nos indica que dado un triángulo de lados A, B y C minúscula y cuyos ángulos opuestos A, B y C mayúscula respectivamente, se va a cumplir las siguientes proporciones. El seno del ángulo A es al lado A como el seno del ángulo B es al lado B, así como el seno de C es al lado C. Estas proporciones que tenemos aquí las vamos a utilizar de a pares para solucionar el triángulo o para hallar alguna medida que necesitemos en algún problema de aplicación. Entonces, vamos para realizar este primer ejemplo. Nos dice, resuelve el triángulo ABC de la imagen. Tenemos un triángulo ABC, conocemos el ángulo A, el ángulo B y el lado A. Lo recomendable siempre es extraer los datos que tenemos. Entonces, recordemos que resolver el triángulo es hallar la medida de sus tres lados y sus tres ángulos. Entonces, para solucionarlo, lo primero que vamos a hacer es determinar qué ángulos y qué lados tengo. En este caso, tengo el ángulo A, tengo el ángulo B,
tengo el lado A y me estaría faltando ángulo C, lado B y lado C. Teniendo en cuenta estos datos, nos damos cuenta que tenemos el caso 1, es decir, tenemos dos ángulos y un lado. Entonces vamos a aplicar el teorema del seno, pero siguiendo una serie de pasos. Cada vez que se nos presente este caso, dos ángulos y un lado, vamos a poder desarrollar siguiendo estos tres pasos y resolver el triángulo. El primer paso, hallamos el ángulo faltante. Como tenemos ya dos ángulos conocidos, en este caso A que vale 40 y B que vale 75, vamos a hallar el ángulo C. Como sabemos, la suma de los ángulos internos de un triángulo debe dar 180 grados. Entonces podemos expresar de que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Si despejamos la ecuación, tenemos que C, que es el ángulo que nos hace falta, va a ser igual a 180 menos A y menos B. Hacemos los reemplazos respectivos, A vale 40, B vale 75, y al hacer las operaciones nos damos cuenta de que 180 menos 40 menos 75 va a ser 65 grados, siendo este el primer dato hallado, el ángulo que nos hacía falta, 65 grados. Un segundo paso es hallar uno de los lados faltantes. En esta oportunidad podemos elegir cualquiera de los dos. Yo decidí elegir el lado B. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Tomo el lado B y verifico de que tengo su ángulo opuesto. Efectivamente lo tengo. Y además de eso, para poder aplicar las proporciones que les mencioné inicialmente, debo tener un ángulo y un lado correspondiente. En este caso, tengo el ángulo A y su lado A correspondiente. Vamos a recordar las proporciones que nos establece la ley del seno. En este caso, como tengo A completo, tanto ángulo como lado, voy a utilizar esta parte, esta razón. Aparte, necesito hallar B minúscula, el lado B, decidí hallarlo y tengo B, entonces solo voy a utilizar esta proporción que tengo del lado izquierdo. Entonces sería seno de A sobre A igual a seno de B sobre B. Vamos a hacer los reemplazos de los valores. Seno de A mayúscula es 40, sobre A, que es 12, y seno de B, que es 75, sería seno de 75 grados sobre B. En este caso me queda esa proporción. Voy a hacer un producto cruzado. Seno de 40 por B, lo indico, 12 por seno de 75. Luego de tener esta igualdad, el paso a seguir es despejar nuestra incógnita B. Como seno de 40 está multiplicando, al despejar, ella va a pasar a dividir. En este momento necesitamos la ayuda de la calculadora completa para poder hallar cuánto vale seno de 75 grados y seno de 40. Entonces, con ayuda de la calculadora vamos a realizar las operaciones. Seno de 75 es 0,966 y seno de 40 es 0,643. Vamos a seguir operando, hacemos el producto del numerador y nos queda de que es 11,592 entre 0,643. Realizamos la división y podemos determinar que es aproximadamente 18. Con esto ya hallamos nuestro segundo dato faltante, el lado B. Quiere decir que B es igual a 18. Nos falta un dato. Vamos a hallar el lado faltante. En este caso sería el lado C. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar? Bajo el mismo proceso que hicimos en la anterior diapositiva, vamos a tomar la proporción seno de A sobre A, porque es la que tengo completa desde el inicio, es lo recomendable, tomar esa y no las que ya habíamos calculado. No quiere decir que no se pueda tomar, pero con eso evitamos errores, dado que es los datos que tenemos inicialmente. Y seno de C
sobre C. Hacemos los respectivos reemplazos de valores. Seno de A sería seno de 40 sobre A, que es 12, y seno de C, C es 65, sobre C minúscula. Vamos a hacer el producto cruzado. Seno de 40 por C sería C por seno de 40. Esto va a ser igual a 12 por seno de 65. Ahora despejamos C, es decir, seno de 40 va a pasar a dividir. Con ayuda de la calculadora hallamos seno de 65, lo multiplicamos por 12, seno de 40. En este caso sería 12 por seno de 65, que es 0,906, seno de 40, que es 0,643, sería el cociente. Hago el producto en el numerador. 12 por 0,906 es 10,872 entre 0,643. Hago el cociente y me da que es aproximadamente 16,9, dando de esta manera que nuestro lado C, que era el lado faltante, sería 16,9. Ahora, concluimos que hemos resuelto nuestro triángulo, puesto que hallamos el ángulo C que nos faltaba, 65, el lado B que nos faltaba, 18, y el lado C que nos faltaba, 16,9. En este segundo ejemplo vamos a resolver el triángulo ABC de la imagen. En este caso, recordemos que resolver un triángulo es hallar la medida de sus tres lados y de sus tres ángulos. Tenemos el triángulo ABC. Para solucionar vamos a determinar qué datos tenemos. En este caso, ángulo A no lo tenemos, ángulo B no lo tenemos, ángulo C 30 grados, lado A 20, lado B no lo tenemos y lado C es 11. Como podemos observar, tenemos dos lados, A y C, y el ángulo opuesto a uno de ellos, 30 grados. Eso se asemeja al caso número 2, dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Por eso aplicaremos el teorema del seno y vamos a realizar una serie de pasos muy recomendables para resolver este tipo de ejercicio. Como primer paso vamos a hallar el ángulo del cual conocemos su lado. En este caso vamos a hallar el ángulo A, puesto que conocemos el lado A minúscula. No conocemos nada de B, así que no podemos trabajar con ella. En cambio, de C conocemos tanto el lado como el ángulo. Obligatoriamente debemos trabajar. Vamos a trabajar entonces con esta proporción. Seno de C es a C como seno de A es a A. Voy a hacer los reemplazos de los valores. Entonces tenemos seno de C, C vale 30, sería seno de 30 grados, sobre C minúscula, que sería 11, y seno de A, que es nuestra incógnita, sobre A minúscula, que sería 20. Vamos a hacer un producto cruzado. Seno de 30 por 20, que nos daría 20 por seno de 30. Recuerden que la multiplicación es conmutativa. Y 11 por seno de A. 11 por seno de A. Vamos a despejar seno de A, que es quien tiene mi incógnita. En este caso, 11 va a pasar a dividir. Luego, seno de A va a ser igual a 20 por seno de 30 sobre 11. Teniendo en cuenta ya esto, vamos con ayuda de la calculadora a realizar las operaciones. Recuerden que tenemos seno de A es igual a 20 por seno de 30 sobre 11. En este caso, sacamos seno de 30, aunque es un ángulo notable y sabemos que seno de 30 es 0,5. Si multiplicamos en el numerador 20 por 0,5, nos da 10 sobre 11 y eso es aproximadamente 0,909. Hasta el momento tenemos el valor de seno de A, no el valor de nuestra incógnita A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar el ángulo A sacando la inversa de la función seno. Con la ayuda de la calculadora lo vamos a hacer. Entonces, A va a ser igual a seno a la menos 1 o la inversa de seno de este número que tenemos aquí, que es 0,909.
909. Con ayuda de la calculadora nos vamos a dar cuenta de que ese ángulo va a ser igual a 65,4 grados, hallando nuestro primer valor que nos faltaba. Ahora, el segundo paso es hallar el ángulo faltante. Recuerden, teníamos un ángulo, 30 grados, acabamos de hallar uno, 65,4, y podemos hallar el tercer ángulo. Recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe dar 180 grados. A más B más C debe ser igual a 180 grados. Si despejamos B, quedamos que 180 menos A menos C. Finalmente, si hago los reemplazos, 180 grados menos 65,4 que vale A menos 30 que vale B, nos estaría dando de que el ángulo B es de 84,6 grados. Teniendo este valor, ya vamos a poder hallar nuestro lado faltante, porque ya tenemos el ángulo B respectivo. Nuestro paso 3, hallando el lado faltante. Como el lado faltante es B, ya tenemos el ángulo B que lo calculamos anteriormente. Vamos a utilizar esta razón, seno de B es AB, y la que contiene a C, porque son los datos que tengo completos desde el inicio. Entonces tenemos que seno de C es AC, como seno de B es AB. Resolvemos entonces primero reemplazando los valores, quedando seno de C, seno de 30 grados, sobre C minúscula, que es 11, y seno de B, que sería 84,6, sobre B minúscula. Hacemos un producto cruzado, seno de 30 por B, es decir, B por seno de 30, es igual a 11 por seno de 84,6. Ya después de hacer ese producto cruzado, vamos a despejar nuestra incógnita. Es decir, B va a ser igual a 11 por seno de 84,6 grados dividido entre seno de 30. Ya tenemos nuestra expresión despejada. Ahora, con ayuda de la calculadora, vamos a realizar las operaciones. Entonces, recordemos que tenemos que B es igual a 11 por seno de 84,6 grados entre seno de 30. Si resolvemos en la calculadora seno 84,6 grados, nos va a dar 0,996 y seno de 30 ya sabemos que es 0,5. Resolvemos el producto del numerador y nos queda que da 10,956 entre 0,5 y al hacer la división nos queda 21,9 aproximadamente. Con esto tenemos el valor de B. Entonces, este era el último dato faltante. Entonces, inicialmente teníamos dos lados, un ángulo, nos faltaba el ángulo A, el ángulo B y el lado B. Calculamos el lado A, el ángulo A, 65,4 grados. Calculamos el lado ángulo B, 84,6. Y por último, calculamos el lado B, 21,9. Finalizando de esta manera nuestro ejercicio. Este teorema del seno se puede aplicar en problemas de aplicación, es decir, en situaciones concretas, no necesariamente para resolver el triángulo, sino para hallar un valor específico en un problema. Entonces tenemos este primer problema, hallar la longitud del faro inclinado. Si se sabe que el triángulo ABC que se observa, la distancia del punto A a la casa, que es C, es de 9,9 metros. Los ángulos A y B miden 42 y 53 grados respectivamente, como se muestra en esta figura. Entonces, para solucionar, vamos a ver que tenemos ángulo A, ángulo B y el lado opuesto, es decir, el lado B. Entonces tenemos el caso 1, un lado y dos ángulos. ¿Qué podemos aplicar aquí? El teorema del seno. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Tenemos el ángulo A que vale 42, tenemos el ángulo B que vale 53 y su lado opuesto 9,9 metros.
Como yo voy a hallar la altura del faro y ese es el lado A, es decir, el opuesto al ángulo de 42 grados, debo trabajar con él, ya que tengo ese ángulo. Y como tengo B completo, es decir, tanto ángulo como lado, puedo utilizarlo. Entonces la proporción que voy a utilizar es seno de B sobre B minúscula y seno de A sobre A minúscula, es decir, seno de B es AB como seno de A es AA. Ahora reemplazamos los valores. Seno de 53 sobre 9,9 es igual a seno de 42 sobre A, que es el valor que queremos hallar, la altura del faro. Hacemos un producto cruzado, A por seno de 53, esto va a ser igual a 9,9 por seno de 42. Despejamos A, es decir, pasa a dividir seno de 53. Con ayuda de la calculadora determinamos el seno de 42, que es 0,669, y el seno de 53, que es 0,799. Hacemos el producto en el numerador y luego hacemos el respectivo cociente, que nos da que es aproximadamente 8,3. Con esto concluimos que la altura del faro es aproximadamente de 8,3 metros. Otro ejemplo de aplicación, tenemos el siguiente ejercicio. Un poste de teléfono forma un ángulo de 80 grados con la horizontal, como se ve en la figura. El ángulo de elevación del sol es de 76 grados. Calcula la longitud del poste telefónico si su sombra mide 3,5 metros. Supongamos que la inclinación del poste se aleja del sol y está en el mismo plano que el poste y el sol. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar a qué caso se asemeja. En este caso, el caso 1, puesto que tenemos dos ángulos y un lado. Por lo cual vamos a aplicar el teorema del seno. Vamos a analizar cómo quedaría la figura en términos de un triángulo. Si notamos que tenemos ABC, donde A sería el ángulo de 82, C el ángulo de 76, y lo que queremos hallar es la altura del poste, lo determinamos como C minúscula. Vamos a ver qué datos tengo. Tengo dos ángulos. Tengo el ángulo opuesto al lado que quiero hallar, pero no tengo un dato completo de tanto ángulo como lado. En este caso, como tengo dos ángulos, puedo hallar el tercer ángulo que sí tengo su lado opuesto, en este caso B. Recordemos que la suma de los ángulos internos me va a dar 180 grados. Si yo despejo B, me quedaría que 180 grados menos A menos C sería igual a 180 menos 82 menos 76, dando un valor para B de 22 grados. Entonces ya tengo un dato completo de ángulo y su lado opuesto. Tengo el ángulo C y me faltaría hallar el lado C, que sería la altura del poste. Tenemos B, 22 grados, ángulo, su lado opuesto, 3,5, y el ángulo C, 76 grados, que es opuesto al lado C, que es el que queremos hallar. Entonces, la proporción a usar es seno de B sobre B y seno de C sobre C. Reemplazamos los valores, seno de 22 grados sobre 3,5 y seno de 76 grados sobre C. Hago el producto cruzado, C por seno de 22, y esto va a ser igual a 3,5 por seno de 76. Despejo C, que es nuestra incógnita, pasa a dividir, quedaría 3,5 por seno de 76 grados sobre seno de 22 grados. Con ayuda de la calculadora vamos a realizar seno de 76 es 0,970, seno de 22 0,375. Realizo el producto del numerador y luego el cociente y me quedaría que C es igual a 9,1 aproximadamente, lo que nos indica que la altura del poste es de aproximadamente 9,1 metros, concluyendo de esta manera nuestro ejercicio.